está, la estoy grabando. Bueno, con este nuevo tema que tenemos para arrancar de aguas subterráneas, el invitado es Jorge Santa Cruz. Voy a hacer una breve reseña del currículum de Jorge y después ya conecto la presentación hacia arranca. Bueno, Jorge Santa Cruz es licenciado en Geología y doctor de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Es diplomado en Hidrología por el Instituto de Hidrología de España, actualmente el CEDEX. Se desempeñó principalmente en el Instituto Nacional de Aguas y en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina. Fue director de Minería y de Aguas Subterráneas en la provincia de Buenos Aires. Fue investigador de aguas subterráneas para riego del Instituto Latinoamericano de Cooperación de Agricultura y coautor del mapa hidrológico de todo el Mercosur. También coordinador del técnico del proyecto Sistema Acuífero Guaraní, que comprende los 4 países del Mercosur, con sede en Montevideo. Ahí estuvo durante 6 años, del 2003 al 2007. También como consultor del proyecto del sistema acuífero guaraní, deporte medio dependiente de la UNESCO. Ha sido autor de varias publicaciones, 85 científicas y técnicas, y de libros. Ha trabajado en el CONICET, en el SIC y en la UBA. Director y jurado de tesis de doctorado, de maestrías y licenciaturas de universidades nacionales, docente de posgrados de maestrías ambientales, siempre enfocado al tema de hidrología y de hidrogeología, en gestión del agua. Actualmente es director de la División de Recursos Hídricos de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, de IDIS, y consultor privado de proyectos de aguas subterráneas. Bueno, después de esta presentación, te dejo a vos, Jorge, con la palabra y ya pongo tu presentación. A ver, ¿ahí se ve? Bueno, ¿Se ve la presentación? ¿se ve? Sí, sí, Perfecto. Sí, sí, se ve. sí, sí, se ve. Bueno, gracias. A ver, Jorge, bueno, vos decime y yo voy pasando. Se puede hacer porque yo la tengo muy chica, a ver, voy a ver si amplío acá. Yo Federico, tengo, fíjate si la Sí. pones en modo ahí presentación. está perfecta, listo, lo solucioné, ¿Cómo, Juan? listo, ya está. Si la puedes poner en modo presentación, el Y PowerPoint. acá, ahí está, ahí Sí, va. sí, ahí. Listo. Ahora sí, Jorge. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, a medida que se van pasando, yo te digo, Sí, de te voy acuerdo. diciendo la próxima, ¿eh? Bien, bien. Perfecto. Bueno, este, empecemos entonces Sí, sí. la próxima. Bueno, simplemente todos sabemos que las fuentes naturales de agua son las aguas atmosféricas o meteóricas, aguas superficiales y aguas subterráneas. ¿M? Las aguas subterráneas pueden tener distintos aspectos, distintas apariciones, puede ser agua más superficial, más profunda, aguas fósiles, aguas juveniles, etc. La próxima, por favor. Mirá, pero ahí está. Ante todo, les comento, de acuerdo a lo que hemos ya convenido, por supuesto, esto va a quedar para la federación, este PowerPoint, y a disposición de los que lo necesiten, los quieran pasar. Podemos hacer una presentación de vuelta si les interesa algún tema más especial, pero en general no vamos a detenernos mucho en cifras, sino más bien en los conceptos básicos que estimo, de acuerdo a todo mi humilde experiencia, de que
pueden llegar a necesitar para entender mejor el día de mañana si quieren tener o si hacen contrataciones o quieren saber más del tema, perfecto, es importante. Bueno, el agua subterránea es simplemente un 0,56% del agua del planeta, del agua dulce del planeta fundamentalmente. Y fíjense la diferencia con el agua superficial, o sea, el agua de los ríos, arroyos, etcétera, ¿ves? Que es un 0,02. Es muy simple. El agua subterránea no se ve. Vamos a insistir mucho sobre esto. La próxima, por favor. Espera. Ahí está. Eh, Tiene también una característica especial el agua subterránea, este, porque tiene un tiempo de residencia muy alto. Fíjese con respecto a todo lo que son los océanos y mares, que tienen un tiempo de residencia medio que parece mucho, por ejemplo. Sin embargo, el agua subterránea puede tener decenas, miles o centenares de miles de años de antigüedad. ¿Mm? Eso depende de su historia, depende de la geología, depende de muchos factores. Este, Tenemos, ya que mencionó en mi currículum, se mencionó el tema del acuífero guaraní. El acuífero guaraní se ha detectado en algunos sectores que alcanza con carbono 14 40.000 años. O sea que esa agua que se está obteniendo, por ejemplo, en la costa del río Uruguay, en las termas, esa agua calculen que se empezó a infiltrar cuando todavía había el hombre de Neandertal estaba en las praderas de Francia, por ejemplo, ¿no? O sea que si uno piensa esto, parece imposible. Y es agua dulce, que no quiero abundar demasiado con las características, pero son aguas muy especiales y muy importantes, digamos, especialmente en la cuenca del Plata. Bueno, la próxima, por favor. En el mundo, Sudamérica es un continente relativamente rico en agua subterránea y tiene las características de que tiene un 26% solamente, digamos, que se puede comparar con Asia a lo mejor, pero solamente tiene un 6% de la población. O sea que tenemos en líneas generales muchísima agua, ¿no? Muchísima agua, tanto superficial como subterránea, ¿eh? Sí, la próxima, por favor. Y la oferta hídrica superficial, de agua superficial de Argentina es 26.000 metros cúbicos por segundo, o sea, un valor anual, medio anual de 800 kilómetros cúbicos por año, pero con distribución muy concentrada, ¿eh? Cuenca del Plata, por supuesto, es la región más rica de agua dulce, eh, en todo caso, no digo subterránea, digo de todo, juntamente con el agua de los hielos, de los glaciares, ¿no? Sí, la próxima, por favor. Bueno, esto merece, no quiero, digamos, leer todo, va a quedar en manos de la Federación, por supuesto, de ustedes, eh, que el origen del agua subterránea responde o respondió a las precipitaciones del ciclo hidrológico natural, ¿no? Por lo que los efectos de cambio climático sobre el agua subterránea podrían afectar también a lo que actualmente hay en acuíferos, ¿no? Esa es una digamos, una verdad muy importante, delicada con respecto a este fenómeno del cambio climático que estamos inmersos,
porque uno de los temas es que podría verse afectada la cantidad de agua subterránea y a lo mejor hasta la calidad. Por lo tanto, ya vamos a ver, insistir sobre lo que sea gestión. Entonces, conceptualmente es el agua que está bajo la superficie del terreno y a distintas profundidades, así de simple. En concreto, está situada bajo el nivel freático que se denomina, que ya vamos a ver un poquito más en detalle, y circula muy lentamente a nivel, por ejemplo, de centímetros o milímetros por día. O sea, si uno quisiera hacer algo como para ver cómo se mueve el agua subterránea, es casi prácticamente en casos, en la mayoría de los casos, casi prácticamente no nos vamos a dar cuenta que se mueve, pero se mueve, transita, ya vamos a ver bien. Este, y hay toda una interacción bastante compleja con la geología. Eh, bueno, la próxima, por favor. Sí. Eh, si bien no existen estadísticas sistemáticas sobre la extracción y utilización de las aguas subterráneas a escala global, se estima que los acuíferos proporcionan cerca del 50% del abastecimiento actual de agua potable en el mundo. 50% en el mundo. 40% de la demanda de agua para la industria, que es el agua subterránea, y el 20% de la utilización del agua para la agricultura. En la República Argentina, la contribución de las aguas subterráneas en la satisfacción de las demandas totales es de un 35%. O sea que el 35% del agua que consumimos en la Argentina es de origen subterráneo. Claro, muchos pensarán, porque no tienen en cuenta todo esto que es muy especializado, pero de todos modos, muchos pensarán, bueno, una cantidad muy grande. Sí, ustedes a veces en los cursos les digo, la provincia de Buenos Aires, sacando una parte discutida de Bahía Blanca, sacando el conurbano bonaerense, o sea, Capital Federal y conurbano bonaerense, prácticamente el resto de todas las poblaciones de cualquier tamaño, Mar del Plata, por ejemplo, cualquier población de cualquier tamaño, y en la parte rural y el campo, se alimenta con agua subterránea. Cualquiera, salimos por acá, paralelo al río Paraná, hacia el norte, vamos por San Pedro, por donde fuera, que está al lado del río, se alimenta con agua subterránea, prácticamente. Los molinos, no nos damos cuenta, a veces pasamos los molinos, qué lindo los molinos, sí, pero el molino es agua subterránea también. O sea que tiene una importancia muy grande, pero lógicamente eso pasa en el mundo y es lógico que haya pasado y pasa, no se ve. Entonces lo que no se ve, saben que a veces da la impresión que no existe, ¿no? Pero es un tema que requiere, requiere mucha atención, mucha dedicación y que lamentablemente por lo menos en muchos países, no digo todos, al contrario, pero en muchos países prácticamente está totalmente desatendida de alguna manera en todo lo que puede ser atención, ¿no? Tanto del Estado como de la gente, de la población, etc. Bueno, la próxima, por favor. Me fui para Bueno, eh, el hay una paso. anterior, pero digamos, es de líneas generales nada más. Voy a algo ya muy concreto y muy práctico. Los efectos indeseables por la explotación no sustentable de los acuíferos. En líneas generales se puede hablar de estos efectos. Disminución de caudales, presencia de sedimentos en perforaciones,
profundización de niveles piezométricos o reducción de presión hidrostática, o sea, los niveles de agua subterránea. Degradación de la calidad del agua subterránea, reducción del termalismo, en el caso de su aprovechamiento termal, subsidencia de terrenos, pasa lo mismo que con petróleo, ¿no? Todo lo que sea una perforación puede ser susceptible de subsidencia, y afectación de ecosistemas, digamos, por no explotación sustentable. O sea que la explotación sustentable es fundamental. O sea, no sacar agua más de lo que corresponde, todo lo que sea explotación, hacerlo de acuerdo a técnicas modernas como dice la palabra, sustentables, o sea que resistan el paso del tiempo de alguna manera. Malas tecnologías hacen que, digamos, haya una profundización de los niveles, lo cual significa que hay que gastar más energía para poder esa agua llevar a la superficie, por ejemplo. O sea, es todo un cúmulo de temas que lamentablemente todavía en la Argentina no está bien resuelto esto de alguna manera, ¿no? En todos lados prácticamente, salvo excepciones, salvo grandes excepciones, pero en sí no está demasiado este, eh, solucionado, ni mucho menos. Bueno, la próxima, por favor. Después de esto, por supuesto, me van a hacer los que quieran preguntas o algún tema de estos, desarrollarlo un poquito mejor. Pero habíamos convenido en que iba a hablar 45 minutos y después ya vienen preguntas. Entonces, he de destacar que los acuíferos y los impactos que sufren las aguas subterráneas no se visualizan fácilmente, queda todo enterrado. Y esto reduce la percepción del problema por parte de los usuarios, la sociedad y los órganos de gobierno. Esta falta aparente de conflictos por el agua subterránea no moviliza a la sociedad para que haya más controles, por ejemplo, a pesar de haber buenas leyes y buenos modos de alguna manera teóricos de que se pueda cumplir todo esto. La aparente falta de conflictos por el agua subterránea no moviliza a la sociedad para que haya más controles, por ejemplo. La superación de los problemas de ilegalidad de pozos debe ser una práctica prioritaria y constante, debido a las características de las captaciones individuales. Este esfuerzo debe tener mucho más instrumentos de comunicación social. En aguas subterráneas, en gran parte falta comunicación social. Eso sí, es un tema que realmente ustedes saben que, por ejemplo, no quiero hablar de casos puntuales, pero hay provincias que prácticamente pueden llegar a tener con suerte un geólogo dedicado a esto, nada más, en provincias importantes. Pero bueno, de todos modos, esta es una realidad. Y la próxima, por favor. La hidrogeología, que es un poco la disciplina que se ocupa y estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, sus formas de yacimiento, régimen de reservas, su interacción con los Perdón. suelos, etc. Se me salió ahí Sí, está, sí, por acá. ahí, sí, sí, se Interacción pasó. con los suelos, sí. Su estado, líquido, sólido, gaseoso, propiedades físicas, químicas, bacteriológicas, radioactivas, así como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación. Esta es una definición que se utiliza mucho en agua subterránea y contempla prácticamente toda la temática. Sí, la otra, por favor. Y para el abordaje de estas cuestiones hidrogeológicas, tenemos tres temáticas principales, podemos decir, como el estudio de las relaciones entre la geología y las aguas subterráneas,
estudio de los procesos que rigen los movimientos de las aguas subterráneas en el interior de las rocas y de los sedimentos, y el estudio de la química de las aguas subterráneas, que abarcado por hidroquímica e hidrogeoquímica. Sí, la próxima, por favor. Hay dos parámetros básicos para, de alguna manera, para comprender bien el movimiento del agua en medios porosos, o sea, el movimiento, digamos, los parámetros que determinan las características del agua subterránea en este aspecto, que son la porosidad y la permeabilidad. Ahora vamos a ver un poco. Sí, la próxima, por favor. Por supuesto, son elementos de carácter, son muy pequeños, ¿no? Vamos a ver. Para que vean la importancia, la porosidad es el cociente entre el volumen de poros y el volumen total del material. O sea, el poro es lo que queda, por ejemplo, entre 2 o 3 granos de arena, para decirlo simplemente, ¿no es cierto? Ese vacío que queda, son los poros. Eso sabemos, bueno, es uno de los elementos más importantes porque es el que define, o es el indicador de la cantidad de agua que puede haber, porque el agua está en los poros, no está dentro de los granos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya es más difícil el tema de los poros cuando se trata de materiales más finos, como ser un limo, que es más pequeño, cada partícula más pequeña que un grano. Entonces ahí ya se complica un poco más decirlo tan así simplemente. Y el otro factor es la permeabilidad, que es la medida la medida en que se puede transmitir el agua, ¿no? O sea que la porosidad es la cantidad de agua que puede haber y la permeabilidad es la velocidad con que se puede mover esa agua. Y tenemos valores como, por ejemplo, eh, una, por decir, alguna arcilla puede tener un porcentaje de, digamos, un porcentaje de porosidad de 46, a ver, eh, la arcilla puede tener una porosidad muy baja, por ejemplo. En cambio, una arena, una grava tiene porosidades altas, o sea que puede tener más agua. Y la permeabilidad, que se define o sea, en metros por día, eh, prácticamente en las arcillas casi no puede haber, casi no hay permeabilidad de alguna manera. Y en cambio, arenas y grava puede haber una permeabilidad ya por decir algo, 100 metros por día. Pues ya es mucho más rápida, ¿no es cierto? Bueno, la próxima, por favor. Esta la voy a pasar porque es muy teórica, es muy interesante, pero ya es para investigaciones que no Bien. quiero que se aburran demasiado con todo esto. Bueno, estos son, perdón, la anterior, por favor, un segundito, la anterior. La anterior. Esto vendría a estar relacionado con la física de materiales. O sea, a grandes, muy grandes rasgos. Un cubo de 4 centímetros de cara, ¿no? Que son 6 caras, un cubo, puede tener una superficie, se le llama, digamos, bueno, una superficie en el total de las caras de un 96%. Ese mismo cubo lo cortamos y quedan 8 cubos de 2 centímetros nada más. La superficie lateral de todos esos 8 cubos va a ser de 192 digamos, centímetros cuadrados. Y si ese mismo cubo lo separamos en 64 cubos de 1 centímetro, nada más que 1 centímetro, se va a la superficie, se va a 384 centímetros cuadrados. En cambio, los volúmenes de poros en este caso, el volumen total, queda como está, no varía. Y
Por lo tanto, esto define un poco la importancia de los poros en sí mismo y demuestra un factor que se llama absorción lateral digamos, de las caras, que son muy importantes en la física de las arcillas, etcétera, y está relacionado también con el agua subterránea. Bueno, adelante, por favor. Bueno, estos son poros en un microscopio electrónico de un material arenoso, ¿no? Cómo quedan las partes libres. Otro, por favor. ¿Qué pasa? La importancia de los poros en sí para ya temas prácticos como el agua subterránea es que estén conectados. Porque si los poros están aislados dentro del material y todo, y no están conectados, si puede tener agua, esa agua no se va a mover, está estática totalmente y no se puede aprovechar, ¿no es cierto? Eso se denomina porosidad eficaz. Porosidad eficaz. O sea, interesa solamente los poros interconectados. Y esto se lo comento como una cosa general de fluidos subterráneos, que por supuesto está en pleno desarrollo con el tema petrolero, por ejemplo, en Vaca Muerta. Vaca Muerta se está aplicando una tecnología que va contra lo natural que existe ahí a 3.000, 4.000 metros de profundidad. ¿Qué es lo natural? De que un material muy limo, arcilloso, o sea, con poros muy chiquitos, pero microscópicos totalmente, y adheridos, hace que ese petróleo que se conocía ya de antes, en Argentina se conocía ya de la década del 40 prácticamente que existía esa formación, hace que no se pueda explotar convencionalmente. Se hace una perforación, pero no hay permeabilidad. Entonces, en el mundo desarrollado se inventó la perforación horizontal. ¿Pero para qué? ¿Qué hace la perforación horizontal? La perforación horizontal trata de modificar materialmente, modificarla, digamos, contra la naturaleza, bombardeándola, o sea, tratando de romper todo esto con agua a gran presión, arena, etcétera, y modifican la porosidad, que antes era una porosidad total, común, no dejaba salir el fluido, y la transforman en porosidad eficaz. Entonces, con eso, el petróleo empieza a circular, llena y va circulando por la parte, digamos, horizontal de la perforación, llega a la perforación vertical y ahí se aprovechó. Bueno, eh, por eso digo, esto es, este, solamente se los comento a título de, no sé, de cultura general para el que quiera, para el que le pueda gustar, o comprender mejor esto que está pasando realmente con la explotación petrolera que está modificando toda la realidad que hubo en ciertos países. Estados Unidos prácticamente llegó un momento que dependía de todo, del petróleo de todo el mundo, menos de ellos. Ya casi no tenían petróleo. Sin embargo, lo está exportando, como loco, así que, y nosotros lo mismo, ¿no? Gracias a Dios. Este, bueno, la porosidad tiene distintos factores, no quiero con esto aburrirlos, lo pueden ver en lo que voy a dejar, ¿no es cierto? La próxima, por favor. Se habla de un empaquetamiento, es cómo se disponen los granos, eso. Adelante, la otra, por favor. Eh, la permeabilidad es muy importante, ya es, como dijimos, uno de los dos elementos que hay para comprender y para aprovechar el agua subterránea de alguna manera. O sea, es la facilidad con la cual se puede mover entonces el agua subterránea dentro de una formación geológica en relación a los poros, etc. Y tiene se puede
medir perfectamente. Sí, la próxima, por favor. Hay una ley del año 1800 largo y pico, que se llama Ley de Darcy en aguas subterráneas, que es la base. Darcy hizo un experimento, la próxima, por favor, hizo un experimento muy simple, pero muy importante porque explicó, con esto se explica casi todo. Partió de un nivel constante de agua en un reservorio, lo que fuera, y lo hace circular por un cilindro, lo hace circular por un cilindro que tiene un largo determinado, una sección que se conoce, y va tomándole la presión al agua en los inicios de cuando empieza a circular y mucho más adelante. Y ve que esa agua tiene distintas alturas de presión y tiene un caudal que sale, un caudal que está saliendo por el, por el tubo. Entonces, determinó lo siguiente, la próxima, por favor, con una formulita, explicó lo que pasa en la naturaleza con el agua subterránea. Este gráfico nos muestra un corte de un sector elevado. Esto puede ser Sierras Pampeanas, puede ser Córdoba, San Luis, en el caso nuestro, digamos, de alguna manera así simple, Tandil quizá, por lluvias, porque el agua subterránea se alimenta fundamentalmente de lluvias, por precipitaciones en la parte alta, más alta, y en la parte más baja empieza el valle. O sea, digamos, la parte más elevada, que es, digamos, montaña, en la parte baja que empieza el valle. Ahí, en el valle, hay distintos estratos. Esto es teórico, pero existe. Es un caso que existe, que pueden existir perfectamente. En el valle empieza el agua que se infiltra en la zona de recarga, que está acá arriba a la izquierda, por supuesto, y empieza a circular hacia abajo, empieza a circular, o sea, de ese experimento de Darcy empieza a circular de la parte más alta a la parte que tiene más pendiente. Entonces, circula, perfecto. Si hacemos una perforación, que es la primer perforación que habría después de la montaña, esa perforación resulta que tiene presión. Tiene presión y el nivel del agua va a llegar por encima del terreno. O sea, va a surgir. Es una surgente artificial porque es una perforación, pero va a surgir. ¿Y va a surgir hasta dónde? Va a surgir hasta el nivel que hay en el agua subterránea por la precipitación. Ese nivel es el que manda. Ese nivel es el que dirige todo. Bien. Si hacemos una perforación más hacia abajo, pero solamente al acuífero que está más arriba, que es un acuífero freático libre, el nivel el nivel del agua en el pozo va a estar más abajo, no va a surgir, va a estar más abajo, ¿no es cierto? Y si hacemos nuevamente una perforación más profunda y tocamos ese nivel de agua de más abajo, el nivel va a llegar hasta una línea imaginaria, por supuesto, que coincide perfectamente con el nivel de la recarga. Bueno, ¿saben que este esquema, por ejemplo, podría ser el que ustedes a lo mejor han escuchado o conocen directamente por sus actividades y todo, de las famosas arenas Puelches? Las arenas Puelches de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, etcétera, se mueve con un esquema muy similar a este, muy similar a este. Es más plano, es difícil, hay que estudiarlo bien, pero se mueve con estos esquemas. Después, ya un poquitito más adelante, vamos a hablar de perforaciones, entonces de ahí vamos a ver bien
eh, bueno, adelante, por favor. Disculpen, pero estamos contra el tiempo de lo que... La otra, la próxima, por favor, la próxima. La otra, la próxima. Bueno, yo hablé de acuíferos, entonces es como aquella formación geológica capaz de almacenar porosidad y transmitir permeabilidad el agua a través de ella en cantidades significativas, de modo que pueda extraerse mediante obras de captación. La próxima, por favor. Este, los acuíferos se puede definir como embalses naturales. ¿Mm? Entonces, ¿qué ventaja tiene un acuífero? Que tiene una composición química más constante y menor susceptibilidad de contaminación inmediata. O sea, no es como un curso de agua cualquiera, libre, que la contaminación va enseguida hacia el fluido. B, necesidad de menor transporte para la distribución. O sea, si hay condiciones favorables, usted lo hace donde le conviene. No, no tiene que estar haciendo un canal ni nada por el estilo desde un arroyo o de algún lugar. No ocupa lugar en superficie, almacenado naturalmente en el subsuelo. La disponibilidad está menos afectada por las variaciones climáticas, porque muchas veces decimos que el agua subterránea es una alcancía. La tiene y la mantiene y se puede explotar. Y hasta cierta profundidad es más económico su explotación y las inversiones pueden ser escalonadas en el tiempo regulándose con la demanda. Hay muchas actividades que necesitan el agua en estos casos, pero la tienen el agua, o no tienen agua subterránea, o tienen problemas, o no, en fin. Y tienen que acudir a agua superficial, que va a estar lejos posiblemente. Si hubiera una represa es más fácil, pero si no hubiera represa tienen que hacerla. Si hay represas tienen que hacer canales y inversiones inmediatas. En agua subterránea se puede hacer totalmente un plan de perforaciones y se va avanzando con su utilización económica, como se va avanzando a medida que hay más posibilidades ya de ir incorporando más perforaciones, etcétera, y creciendo. O sea, crece en función de inversiones. Con el agua superficial hay que hacerlo todo de golpe al principio, si no, no. Bueno, la próxima, por favor. Vamos a ir más rápido porque ya, si no, este, la próxima. Sí, la próxima, ya más o menos estamos. Este, para medir el agua subterránea ya y tener detalles de cómo se mueve y hacia dónde va, no se puede, les digo porque esto les ha tocado, a lo mejor les puede tocar, si no lo saben, no sirve medirla de boca de pozo para abajo, sino que hay que medirla, sí, hay que hacer esa medida, pero recalcularla con respecto al nivel del mar. ¿Mm? O sea que el nivel en lo más práctico y de más interés y de más uso es conocer la topografía, ese punto, el valor topográfico y restárselo al valor que estamos midiendo en boca de pozo. Sí, adelante, por favor. Bueno, este es adelante, adelante, para medir los niveles. Y si uno está estudiando una zona determinada, de cualquier tamaño, puede medir varios niveles y unir los mismos como si fueran curvas topográficas. O sea, unir los mismos por el valor mismo que tienen. Y van a surgir curvas, como si fuera un mapa topográfico, van a surgir curvas de distinto valor. El movimiento del agua va de los valores más altos, que acá es 400, a los más bajos, que son 100. Entonces, y se hacen como una flecha, sí. La próxima, por favor. Se hacen con una flecha que va uniendo las distintas curvas como si fuera un mapa topográfico, ¿no? La próxima, por favor. Esto ya es más difícil, ¿no? La próxima.
¿Para qué sirve el tema de saber hacia dónde se dirige el agua subterránea? Un punto importante es, supónganse, en este esquema que está acá, usted tiene un basurero, ¿no? Un landfill, un basurero. Y resulta que ese basurero no tiene impermeabilización, no tiene nada. Han tirado la basura ahí como en tantos lados. Entonces se quiere saber hacia dónde el agua subterránea va a llevar esa contaminación. Entonces hay que hacer ese estudio, ¿ven? Donde están las perforaciones negras acá, las verticales negras, se ha tomado una medida. Ahí se sabe qué nivel piezométrico tiene esa agua, o sea, con qué presión está funcionando. Se hacen las curvas sobre los puntos y después las flechas nos están indicando, por ejemplo, en este caso, de que se dirige concretamente hacia la izquierda y abajo, ¿no es cierto? Sea el punto cardinal que sea. Eso puede incluso hasta servir como para un juicio que pueda recibir, no sé. O sea, tiene partes prácticas, saber que la parte peligrosa donde va a haber agua subterránea contaminada está en un sector determinado y no en otro. O sea, quiero decirle, tiene valores prácticos muy importantes. Sí, adelante, por favor. Y otra cosa que les voy a decir, así como les comenté el tema por ejemplo, el tema de los molinos. ¿Han pensado ustedes que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se usan muchas perforaciones en muchas localidades, en muchos sectores, ciudades, pueblos, que están al lado de un río? Por ejemplo, Pergamino. Pergamino está al lado de un río que tiene agua prácticamente todo el año, ¿no? Sin embargo, se alimenta toda la población, todos con agua subterránea, ¿no? Y así todos, Salto, bueno, Arrecife es un caso especial, no sé, pero Pergamino es una cosa que yo he trabajado en toda esa zona, la conozco bien, porque está este esquema que yo tengo acá, funciona este esquema, ¿y saben cuál es este esquema? Que está descargando en el río y en los arroyos de toda la zona, de toda la provincia prácticamente, está descargando agua subterránea más profunda que es salobre. Es salobre. Se nota más en las épocas que no hay lluvias. Lógicamente, cuando hay lluvias y lluvias como estas que pasaron ahora, estoy seguro que estos arroyos y ríos están casi desbordados. Entonces es agua dulce, es agua dulce. Sí, pero eso se termina. Y la base del agua, la línea de base, es agua salada salobre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque funciona, se sabe, porque funciona este esquema. Ahí se sabe perfectamente cómo funciona. Arriba no, ojo, ya el agua subterránea de arriba ya es más normal y es buena. Y con eso se riega, con eso, digamos, el desarrollo de la parte del riego en la pampa húmeda es con agua subterránea. Y la mayoría es del pampeano y algunos de las puelches. O sea que tenemos agua subterránea. Bueno, adelante, por favor. Bueno, las explotaciones de agua subterránea fundamentalmente se hacen con una perforación. Sí, la próxima, por favor. Ustedes, eh, bueno, esto es un esquema también muy importante para explicar ciertas cosas. Cuando se empieza a explotar el agua subterránea, no es la superficie de los alrededores y todo, no baja como si fuera la mente de uno que tiene un sorbete en un vaso y al extraer el agua baja horizontalmente. No baja horizontalmente. Se forma lo que se denomina un cono de depresión. Que es esto que ven en la figura esquemática, un cono de depresión. O sea que está mucho más profundo
al lado del pozo y a medida que nos alejamos de la perforación, los niveles son más altos hasta que llegado un momento vuelve a su régimen, vuelve a su estado natural. Vuelve a su estado natural. Esas son las características físicas fundamentales de esto. Digo fundamentales porque explica un poco eh, por qué no es conveniente hacer una perforación exactamente al lado de la otra, porque se van a sumar los conos y va a haber mucha más depresión que si estuvieran un poco más separados. Entonces esto se calcula perfectamente. Bueno, la próxima, por favor. Eh, bueno, no, bueno, esto es hidroquímica. A ver, la próxima. Eh, Esto lo tengo como un buen ejemplo de lo que es cómo se evalúa en una región grande, en lo posible, bueno, cualquier región, pero si es grande, hay más datos, es conveniente. Esto se surge, por ejemplo, de Mendoza. ¿No? En Mendoza se explota mucha agua subterránea en los oasis, especialmente los oasis que generan, que conocemos por los vinos, ¿no? Se toma todo en cuenta. La infiltración de los canales, infiltración de los ríos, infiltración de las áreas regadas, y en rojo está lo que sale. Esto es lo que entra. Lo que sale al acuífero es por bombeo o por surgencia. Entonces tenemos el aporte de agua subterránea medido y el flujo subterráneo que sale. Bueno, la próxima, por favor. Es un balance al igual que esto. Bueno, pero un balance como esto en una región importante como ser el caso de Mendoza con su zona vitivinícola, hizo que se dieron cuenta de que, esto fue en la cuenca del Carrizal, se dieron cuenta de que el ingreso total de agua al sistema, no olvidemos el río Mendoza, pero el ingreso total de agua al sistema era de 162, por ejemplo, ¿no es cierto? En lo que fuere. Y el egreso, lo que estaban sacando, era 160. Con esto suspendieron, porque vieron que el bombeo de agua hacia las perforaciones era la máxima responsable de esa variación. Y suspendieron las perforaciones, o sea, hay zonas en Carrizal, por ejemplo, que ya no pueden hacer una perforación más. Entonces, con esto quiero demostrarle que cuando se toma seriamente el agua subterránea y se puede explotar con datos, etcétera, evidentemente surgen. Bueno, esto es una buena gestión. Y esto es lo que le da ¿cómo es? La posibilidad cuando uno habla de sustentabilidad, evidentemente esto es sustentabilidad también. Bueno, la próxima, por favor. Ya vamos Jorge, terminando. ahí estaba viendo un poco nos quedan 20 diapositivas, yo trataría, porque el Sí, tema de muchas veces el intercambio y las preguntas es interesante, correcto, correcto. por ahí darle o sea, Vamos regular a un hacer, poquito los tiempos para vamos a llegar, hacer así en lo después posible, abrimos las preguntas. no, está bien, está bien. En lo Ahí posible voy. dos o tres más, porque están las perforaciones, quiero mostrarles Bien. solamente el tema perforación y ya. Bueno, esta es un esquema una, eh, de una perforadora, en este caso, o de todos los elementos que tiene una perforación de como es con lodo de perforación, o sea, es de lo que más se utiliza, digamos, realmente, ¿no? Bueno, esto es lo que, digamos, tiene su torre, su, digamos, su motor, la llaman mesa de rotación, y que introduce los trépanos y eso va, y con un sistema de lodos, que es un circuito
perfecto, se lleva todo lo que rompe, se rompe con la broca, o sea, con el fondo, en el fondo del pozo, se lo lleva hacia una pileta de decantación y vuelve el flujo, ¿sí?, a funcionar. Bueno, adelante, por favor. A ver, rápidamente, vamos a seguir, en todo caso. Seguimos una lástima porque esto tiene bastante. Un elemento muy importante en las perforaciones son los filtros. Son los filtros. Simplemente el filtro es como el filtro de la bombilla del mate, ¿sí? O sea, no deja pasar ciertas partículas, ciertos elementos y pasa solamente el líquido, ¿no? Y los filtros tienen una tecnología, los buenos, los filtros más caros. Uno dice, sí, un filtro, yo agarro un caño y lo agujereo. Era como hacían hace, a lo mejor 100 años atrás, 200. No, hay filtros muy evolucionados como estos que se hacen con alambres especiales, con perfiles especiales, etcétera, etcétera. La otra, por favor, la próxima. ¿Y saben por qué es importante el filtro también? Porque no deja entrar los flujos de agua, las líneas de agua, las líneas de flujo, las, yo no sé si ustedes me ven la flecha, me ven cómo es el cursor. No, No, no no, se ve no el se cursor, ve. ¿no? Bueno, Pero están marcadas en celeste ahí. el celeste que está paralelo al pozo, como ser el que está arriba a la derecha, que está lo celeste, ese es el ideal, ese es el flujo ideal. No hay pérdidas de carga, o sea, no hay sedimentación de ningún tipo. Los otros, por distintas razones, porque están mal puestos o están mal ubicados, o porque digamos, no abarcan todos los filtrantes que tienen que abarcar, se chocan entre sí, y al chocarse entre sí las líneas, hay pérdida de carga, y ahí sedimentación, y eso va envejece el filtro. Y si en una perforación bien hecha, muy bien, incluso cementada, etcétera, etcétera, se arruina el filtro, muchas veces el perforista le va a decir, hay que hacerla de vuelta en otro lado con otro material. Es muy difícil reponer, yo diría casi imposible reponer, digamos, económicamente los filtros, ¿eh? Entonces, calcule que esto está enterrado y a veces está a 70 metros de profundidad. O sea que hay cosas que son muy delicadas y parece una torre, una cosa, bueno, se hacen agujeros. No, no, tiene otra, por favor. Bueno, y después, por último, previamente hay métodos que antes de una perforación se pueden hacer como sondeos eléctricos verticales. Por supuesto, tiene toda se introduce una diferencia de potencial, electricidad, y es todo por superficie. Se introduce y se registra. Y ahí salen gráficos que nos dice más o menos la resistencia eléctrica de materiales en el subsuelo, y ahí surge, si hay ciertos datos, si es más la zona es conocida, recién ahí surge la necesidad y el lugar donde poder perforar que sea mejor, ¿no? Y la última, la próxima, la última, este, dentro del pozo, una vez que se hizo una perforación, antes de entubar y todo, se puede bajar un equipo de perfilaje eléctrico que nos da toda la secuencia que hay abajo con las distintos performances que tiene cada uno. Hay registro eléctrico, registro de gama, y con esto sale si son arcillas o son. O sea, quiero decirles, hay tecnología buena y que se usa en todo el mundo, universal. Se puede comparar, si hacen en Rusia una, donde fuere, se puede comparar con cualquier lugar. Bueno, creo que no hay más, ¿eh? Hay más, pero no. Sí, bueno, si Está ustedes bien, quieren, esto es el final. dale. Este es el resumen de todo. Este es un ejemplo que es solamente para ejemplo. El acuífero de Los Celeste se hunde. Está en una zona, esto es Brasil.
se hunde y es el acuífero Guaraní. A la derecha está la zona de recarga, o sea, la zona donde el agua de lluvia empieza a penetrar y alimentar el acuífero. El agua circula por lo celeste, circula, 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 este, puede circular cientos de kilómetros o decenas de kilómetros, pero entonces, digamos, se nota la circulación muy a lo largo. ¿Qué pasa? Esto está más bien dirigido a química, a la calidad del agua. La calidad del agua cerca de donde se filtra es bicarbonatada cálcica, que es la que tomamos casi todos en todos lados, o cálcica o sódica, bicarbonatada. Al circular, al estar circulando, se va, va cambiando y se va volviendo sulfatada. Está volviendo sulfatada. Y el agua, si sigue circulando, se vuelve clorurada. Por eso el agua de mar es clorurada. Es muy simple. El agua de mar, ¿por qué? Y porque recibe el final de la circulación de las aguas, especialmente tanto las subterráneas como las superficiales. Es un mecanismo natural total. Pero ¿qué pasa? El tema, como siempre, no es tan simple. Eh, el agua subterránea esta, por presión, eh, va recibiendo, o sea, puede tener un circuito hacia arriba, hacia la superficie, o puede, acuíferos más profundos, salinos, pueden contaminarla. Y es lo que nos pasa a nosotros acá, a lo mejor, que puede pasar y pasa en algunos lugares con las Puelches, porque por debajo de las Puelches hay un acuífero que fue el viejo mar del Mioceno en Argentina, que fue la última ingresión marina grande, y que si la arcilla que la separa es muy delgada, a lo mejor por perforaciones mal hechas, puede contaminar el agua dulce con el agua salada. Listo, más quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Jorge, haber dejado de No, al contrario. compartir. Ahí está. Y bueno, te agradecemos esta presentación. Yo diría, si se quieren desmutear, el que tenga alguna pregunta, como o por ahí con algún caso puntual de lo que son las perforaciones en alguna de las entidades, como para preguntarle a Jorge. Federico, ahí pusieron en el chat dos o tres preguntas. Si querés, las lees Ah, y a ver, no las había visto. Listo, ahí las leo. Bueno, acá Nico Warren pregunta, buenas tardes, ¿la recarga del acuífero se da únicamente en la zona de recarga o también puede darse en el tiempo a través de de la capa confinante? De ser así, ¿hay algunas referencias de qué porcentaje representa la recarga a través de la capa confinante? Bueno, las capas, si es capa confinante por definición de esa capa, no hay transmisión de agua, este, el agua no se transmite, no circula. Es, por ejemplo, una capa confinante totalmente, es arcilla pura, ¿no? Por decir una cosa. Ahora, si permite cierto movimiento, ya es semiconfinante. ¿Qué es lo que separa las Puelches de el Pampeano? ¿Eh? Las Puelches, el Pampeano está arriba, las Puelches están abajo. El Pampeano recibe las lluvias y circula hacia abajo. Como las Puelches es semiconfinante, se alimenta de lluvia. Esto específicamente en la región pampeana, es plano. Después están todas las variantes habidas y por haber de la geología, que puede haber en pie de la sierra, puede haber Jorge, en... y hay un cálculo en base a la misma pregunta, decía
si hay alguna referencia de qué porcentaje puede representar esa recarga a través de la capa semiconfinante, La ¿no? capa confinante o semiconfinante. No, semiconfinante es cuestión de hacer, tiene cálculos que se hacen en base, por ejemplo, sacar una muestra, sacar muestras y analizar los tamaños de los granos, analizar ciertas cosas. Por ejemplo, eh, yo no les dije, porque ya les digo, esto es un curso prácticamente de un año en cualquier. Tenemos un valor que se llama almacenamiento. El coeficiente de almacenamiento es el que nos da. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, porque acá se me. Bueno, el coeficiente de almacenamiento es el que nos da esa facilidad. Por ejemplo, las puelches tienen 10 a la -3. Entonces, eh, digamos, tiene alimentación y con unas ciertas posibilidades. Digamos, si el pampeano, por ejemplo, puede tener 10 a la -1, ¿no es cierto? O sea, quiero decirles, es cuestión de tener muestras y hacer los estudios correspondientes. ¿Mm? Así en el aire, en porcentajes, bueno, disculpen el ejemplo, ¿no? Disculpen el ejemplo, pero es más o menos con lo que se está escuchando ahora con el tema de Papa. He escuchado hasta médicos que están hablando de que no hay problema, se puede recuperar, puede esto, el otro y otros no, etcétera, porque por esto, por el otro, por el otro. Y bueno, no sé, es difícil hablar así en el aire de temas que necesitan, bueno, ciertas, bueno, más allá de otras cosas, ¿no? Pero no, está bien. Esto me da pie entonces a decirles que existen acuíferos que están semiconfinados, como ser el caso de las Puelches, porque tiene un semiconfinante para arriba. Y para abajo, ojo, para abajo, puede tener un confinante, ¿no? O sea que es totalmente impermeable. Pero, ¿qué pasa? Si ese confinante, por razones geológicas, lo que fuere, tiene muy poco espesor y a lo mejor está conectada con una perforación profunda, porque el agua salada profunda de la formación Paraná se denomina, en la industria se ha utilizado y se utiliza bastante, se desaliniza y listo, está a 120 metros de profundidad más o menos. Entonces, evidentemente, hay un factor que no es geológico, que está cambiando un poco el criterio ese o la nominación, digamos, ¿no? No sé si está claro, pero bueno, es difícil Sí, ahí Nico dice que sí. Muchas gracias, Jorge. no, al contrario, al contrario. Y acá la siguiente pregunta, Gustavo Laggi nos pregunta sobre el tema de las perforaciones en donde tenemos bombas sumergibles. ¿A qué se debe que se quemen las bombas? Si puede ser por la baja de caudal en el pozo. Claro, por supuesto. Esa es una de las condiciones, de los factores muy importantes. Sí, 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 por supuesto. Por eso que el tema del usuario de perforaciones tiene que tener, aparte de un cierto conocimiento general, como la salud nuestra, ¿no? General de cada uno, pero aparte, medir, ir midiendo, no dejar que y saber que a partir de cierta profundidad, puede pasar esto, ¿no? Y después está, no sé, la calidad de la bomba, no sé, ahí sí ya no, depende, depende un poco también de cada una, ¿no? Pero sí, el tema de bombear en el vacío es delicado, sí, es peligroso, muy peligroso. Y en línea con esta pregunta, Perdón, perdón, y ahí viene, disculpen, y ahí Sí, viene el Jorge. tema, ahí viene el tema importante de lo que es sustentable también. O sea,
yo sé que hasta cierto nivel mi sistema es sustentable, pero bajando ese nivel ya deja de tener cada vez menos sustentabilidad. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que observarlo permanentemente. ¿Mm? Ese es un elemento de sustentabilidad, exactamente. Se está, o sea, se está bombeando, sacando más agua de la que ese lugar, no digo el acuífero, ese lugar existe, por diversas razones. Digo, por una perforación mal construida, o una perforación que los filtros ¿cómo es? Se deterioraron, en fin, muchísimas. Y Jorge, una pregunta sobre esto. ¿Hay algún mecanismo para evitar ese problema o para prevenirlo o una luz amarilla antes de llegar a que se queme la bomba? Sí, es lo que decía recién un poquito, eh, eh, medir permanentemente, tener la medición de los niveles donde se está explotando, y ya tener una especie de, no sé llamarle luz roja, pero ya tener una advertencia importante y decir, bueno, estamos por debajo de ese nivel. O sea, Cuando puede te llegar referís a nivel, ¿a qué te referís? ¿A al nivel caudales, del a agua dentro disminución del de pozo. caudal o No, al nivel altura de del la agua nave? dentro del pozo, claro, claro, al nivel del agua dentro del pozo. Por eso conviene, yo no llegué a esto porque perforaciones es todo un tema. Este, eh, eh, yo no llegué a esto, pero por ejemplo, terminada la perforación, hay que hacer un buen ensayo de bombeo, se denomina. Es un ensayo, es como uno hacerse en medicina médica, hacer decir, bueno, vamos a hacerle vieron los ensayos de, por ejemplo, de la presión andando en bicicleta, con bicicleta estática o lo que fuere. Vamos a hacer un ensayo y eso hay que hacerlo y saber más o menos qué caudales conviene explotar para que no baje tanto el nivel, por ejemplo. ¿No? O sea, o sea, Jorge, la y perforación no se en puede, la perforación no se puede perforaciones, abandonar. perdón. La perforación no se puede abandonar. No es una obra que se realizó y listo, va a funcionar así toda la vida, bueno, ya veremos, tampoco. No, no, no. Es una cosa delicadísima en ese aspecto, ¿no? Más cuando se empiezan a hacer perforaciones en las cercanías. Los conos de depresión van llegando. Entonces, lo que uno le pasaba hacía a lo mejor 10 años o 20 años, de golpe empieza a modificarse. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Sí, dale, Fer. Sí. Hola, ¿cómo están? Sí. Yo vivo en zona oeste, ¿no? Acá en el lugar. Y la característica del agua acá es que tiene cantidad de sarro, va, nosotros llamamos, ¿no? Que tiene muchísimo sarro. Y lo que quería preguntar es, ¿por qué depende de la zona, la calidad del agua es diferente? Eh, y si tiene que ver con los materiales originarios de la zona, sí, materiales de suelo, digo, ¿no? O es por esto que él explicaba de la distancia del punto de colectora del agua al punto desde donde se está tomando, o al punto del acuífero en el que nos encontramos. Sí, así como está digamos, el panorama, es difícil. Eh, sí, el acuífero varía, pero quizás no tan drásticamente o no tan, no es tan grande la diferencia a lo mejor, ¿no? El sarro ese, ¿qué color tiene? Qué- Blanco. blanco. Sí, no, es tremendo. Sí. Toda esta zona que es zona oeste, no sé, Castelar, hasta La Reja, diría, toda la zona de Buen Sí, Aire, acceso oeste, es una zona alta, tiene muy buena calidad
de agua en cuanto a los parámetros de, o sea, es buena el agua, Es pero potable. es muy potable, pero es muy, o sea, daña muchísimo a todas las. Una pregunta nomás, ¿a qué profundidad está el pozo más o menos? Y por ejemplo, bueno, acá son todas quintas, ¿viste? Son todas casas muy grandes y estamos a mucha distancia una de otra. Sí, eh, pero yo tengo una perforación a 60, claro. creo. O sea, ¿se llegó a las Puelches ahí o todavía no? No sabes. Ah, yo la verdad que eso no sabría Claro, decirte, no claro, sé. claro, claro. Pero bueno, lo que pienso es por ahí en una zona con una densidad demográfica más apretada, cada uno hace una perforación y esto que estabas explicando recién Claro, de la, claro, sí, de la depresión, bueno, acá por ahí no es tanto, hay una distancia mínima de, no sé, 100 metros entre una perforación y otra, o claro. 50, eh, pero bueno. También está bueno saber que si tengo que hacer una nueva, no hacerla cerca de donde tenía la vieja, por Ahora, ejemplo. este caso, te hago una consulta. En este caso, la parte saneamiento, o sea, la parte, ¿tienen red de agua potable o No, no, tenemos, acá hay servicio de cloacas, pero no hay agua potable. No hay agua corriente, perdón. sea, Em, cada uno tiene su sí, perforación, sí. ¿no? Ahora esta zona se está desarrollando mucho en términos así de como quintas muy grandes que se subdividieron y entonces se hacen lotes más chicos y demás, o emprendimientos eh, multifuncionales o multihabitacionales, Sí. y ahí sí llega una red de agua que yo entiendo sale de acá. O sea, hay Ah, una planta y de ahí o tipo cisternas deben tener, porque si no, no podés provisionar claro. a así 40 unidades funcionales de agua, toda la parte gastronómica y todo eso. Ah, Hay, claro. hay una movidita y de Sí, gente sí, en contra de esto, pero a lo que voy es eso, que la calidad, por ejemplo, si vos te vas a, no sé, a Luján, no tiene el agua no es tan con tanto sarro como acá, claro. con atos y todo eso. Eh, por eso preguntaba por qué Yo te, es, yo te comento, ya un tema así tan especial y tan puntual es un tema que habría que analizarlo específicamente. O sea, desde el vamos hay que saber qué constitución tiene ese sarro, químicamente. Eso es claro, fácil, eso no hay problema. es Pero, un análisis, acá en INTA se puede hacer. claro, Eh, es un análisis químico y listo. sí, Pero el tema es después buscar la explicación por qué viene en el agua de ahí. Y el problema, ¿sabes?, que tenemos los geólogos muchas veces es que no hay historia grabada. Por decir, bueno, la claro, perforación, ¿quién la hizo? Con suerte, si vive todavía el perforista o si tiene ganas, algo se puede sacar, pero si no, hay una ignorancia de los datos, ¿no? Más que nada, de datos. Y sí, como bien dije, que todos sabemos, está todo enterrado, entonces no se puede ver, digamos. claro, Entonces, una vez que se hizo la perforación, este, ya quedó todo ahí y lo otro hay que develarlo como si fuera detectivesco, ¿no? Que ser sí, detective pero Jorge, no sé, sinceramente así lamentablemente con solamente eso no sé, porque es una profundidad importante la tuya, está buena. sí, Sí, una pregunta que va en esta misma línea de sí, las profundidades. sí, En la zona del Gran Buenos Aires y sí. de Pilar específicamente, ¿a qué profundidad se recomienda hacer una perforación para consumo domiciliario? Porque ahí es muy común que sean, o sea, que no haya agua de red y que las casas hagan su propia perforación. ¿Hay alguna
¿Profundidad recomendada Bueno, o mínima? es todo un tema que va también, lamentablemente, va muy junto, muy asistido al tema de los pozos ciegos. Este, y todas las variantes que puede haber de cómo es de los efluentes humanos, ¿no? De los efluentes de un pozo ciego. Tanto en su construcción como en su distancia a la perforación. Por eso digo, hoy en día hay que tomarlo como un conjunto eso. Es un mismo tema prácticamente que tiene que ir este, coordinado, ¿no? De alguna manera coordinado. Yo he visto en algunos lugares, por ejemplo, el pozo ciego a 3 metros del pozo de explotación. 3 metros. O sea, la gente estaba tomando agua y que no se daba cuenta, a lo mejor con bacterias, virus y todo, y no sabía. O sea que, y lamentablemente no hay, como yo decía hoy un poco en la introducción, eh, eso está estipulado en la aplicación de leyes y todo, y no se tiene en cuenta, no se controla, no se sabe si el perforista está matriculado o no. O sea, tiene tantos factores esto, yo les digo sinceramente, que es increíble que hemos llegado a esta altura de la historia, y con todos los avances que hay y que hubo en el mundo, y estar todavía con un tema donde tenés una perforación hecha a 3 metros de un pozo ciego. Es increíble. A ver, creo que Daniela quería preguntar sobre este tema algo más. Daniela, no. Sí, Federico, yo hice esa pregunta. Nosotros estamos en un barrio cerrado y tenemos un sistema cloacal para confinar un poco ese problema que comenta Jorge, que es una realidad en la provincia de Buenos Aires, en barrios abiertos y en barrios humildes. Esto es correr, moneda corriente y realmente con grandes problemas de salubridad y que ya conocemos y es terrible. Pero en los barrios cerrados, bueno, tenemos esta obligatoriedad de tener un sistema un poco más confinado con sistemas cloacales y que termina en una planta de tratamiento antes de su vertido a cuerpos de agua. Lo que pasa es que a mí me pasa que a veces uno habla de 70 metros, 80 metros, y la verdad es que uno habla no con especialistas, y ahora tenemos el Sí. placer de contar con Jorge, que realmente es un privilegio, y queríamos tener un poquito más de datos. En concomitancia, como decía Fer, el sarro es una realidad. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires he analizado el agua de mi casa en Pilar y justo le pregunté a la chica del laboratorio que vino a analizarla, ¿con qué te has encontrado en la provincia de Buenos Aires? Y justo me nombró que había mayores porcentajes de ese sarro que tal vez haya que analizar, como dice Jorge, de una manera más minuciosa, pero ha hablado que en la zona de San Miguel, de Bellavista, de Castelar, era muy significativo. Pero de todos modos, nosotros hemos tenido en casa que poner un filtro que mide, no sé, como 1 metro y pico, y ahí empezamos a resolver un poco el tema del sarro, eso que uno pone la pava eléctrica y se te pone toda blanca con ¿no? una capa Sí. significativa, y vos decís, esto no me terminará en cálculos renales, esto no terminará porque uno desconoce de un montón de cosas que tendría que tener garantía. Entonces, yo digo, a la hora de hacer una nueva casa, porque antes, cuando nosotros éramos más chicos, los niveles, ¿no? Decíamos, el pampeano, confiamos más en la famosa capa freática, y ahora no sabemos ni cómo está el puelche y decimos hacia dónde vamos o cómo podemos ampararnos de esa manera, y considerando también, como dijo Jorge, el tema ambiental, ¿no? Saber lo importante del agua y el cuidado de la misma. Entonces queremos saber si él tenía un parámetro en la provincia de Buenos Aires como para no hablar de oídos, sino hablar con sustento Sí. profesional. Y no, es muy posible, porque ahora estoy recordando varios casos, que sea
la composición de ese sarro blanco sea de carbonato de calcio, de Sí. bicarbonato. O sea que, bueno, eh, eh, el tema de las pavas y de los recipientes eh, que quedan con eso, sí es cierto, es en todo el oeste, porque yo he tenido casos en el oeste y fueron así. Pero de todos modos, en líneas generales, es cierto, el tema, a medida que la demanda cada vez es mayor de agua este, se va complicando y va obligando a trabajar cada vez bien, cada vez mejor de otra manera, digamos, en base a todo eso, ¿no? A tener, y fundamentalmente a tener datos, para evitar las sorpresas. Es como la salud nuestra. Sí, no, sí, me duele hace tanto tiempo, esto, bueno, no lo doy bolilla, no, no. La perforación hay que vigilarla, pero totalmente, y saber cómo vigilarla, por supuesto. No es difícil, es fácil, pero tener todos esos elementos, cosa de estar más precavidos en todo eso, ¿no? Yo quería Pero hacer una veo que vos consulta, por favor. lo has llevado muy bien, así que dentro de todo. Y por otro lado, bueno, en algún momento va a haber que tomarlo, el tema tomarlo mucho más seriamente, ¿viste? Tomarlo mucho más seriamente a nivel de gobierno, pero ¿no? A nivel de los responsables. Quizá hay que pivotar más con los municipios, eso es importantísimo. ¿Y saben qué otra cosa se está desarrollando que en el mundo va avanzando? Que es la gestión participativa. La gestión participativa de los usuarios. Eso es fundamental. Y esto Una es pregunta. un ejemplo lamentable, pero es un ejemplo de que evidentemente la sociedad y los usuarios no, no tienen cabida. Y esto es parte de política. Se habla hoy en día, ya es muy común en todos lados hablar de gestión participativa. Yo hace poco han informado en un webinar que se hizo con Brasil, en un estado, en Goiás. Es impresionante cómo se juntaron los usuarios, incluso empresarios, etcétera, etcétera, y están mano a mano con los funcionarios, tratando. ¿Y saben dónde está la bondad de todo esto, aunque parezca mentira? Se lo digo, yo lo tengo escrito, no lo he publicado esto. La bondad está en la diferencia en la gestión entre el agua superficial y el agua subterránea. ¿Por qué? Porque el agua subterránea abarca, como bien decimos y todos sabemos, grandes extensiones, porque esas grandes extensiones son los grandes acuíferos que están alimentados por las lluvias. En cambio, el agua superficial es un poco más puntual y se ve, y aparte es puntual. Entonces, ¿qué va a traer la gestión participativa? Y va a traer todos esos datos que realmente no se toman de distintos lugares, de distintos lugares, y a mí me está pasando esto, y a mí me está pasando esto otro, y por qué esto y por qué el otro, y evidentemente es lo que es claro. O sea que estamos hablando de algo que está en boga en este momento, es fundamental. Jorge, si te parece, y no hay ninguna pregunta más, le vamos dando fin, por ahí así cada uno sigue con sus actividades. Te agradezco muchísimo en nombre de No, la sí, claro. Federación. No sé si alguno de los que queda quiere comentar algo o preguntar algo más. Yo más que Sí, nada para respetar el tiempo. Ah, bueno, Gustavo, sí, pregunta directo, Gustavo, dale. perdona. Yo quería, la duda es para medir, vuelvo a la bomba sumergible, ¿cómo o qué herramienta tenemos para para colocar donde está el tablero, en el cual nos puede ir midiendo cuándo baja ese caudal o no? Porque o sea, no es lo mismo tener la bomba a nivel de piso que tenerla ahí abajo, 60, 70 metros. Es difícil controlarlo. Entonces, ¿qué herramienta o qué sistema eléctrico puede haber en el cual podamos poner como si fuera las luces de cuando nos bajan los voltios en los tableros eléctricos,
Entonces, de esa manera se nos prendería supuestamente una luz roja en ese tablero diciendo, no, muchachos, tengan cuidado, agreguen una tira o dos más de caño, porque se les va a engranar la bomba, se les llena de arena y se les quema y pierden el pozo en muchas oportunidades. Entonces, ¿qué herramienta hay técnica para eso? La herramienta electrónica no sé, no la conozco, te digo sinceramente, y no sé si existe, ¿no? O no sé si, creo que no debe ser difícil inventarla, ¿no? O ver, no sé, un electrónico, viste, que hace maravillas a veces. Pero sí estoy seguro de que se puede ir controlando el nivel, porque el efecto es por el nivel del agua. Entonces, eh, eh, ir controlando el nivel, para eso, lamentablemente hay que prepararlo, hay que hablar con el perforista que hizo eso, o si lo va a hacer, hablar con él, de que ponga Un que sensor. ponga una cosa para medir y que eso sí, este, quizá electrónicamente o visualmente, o se puede de alguna manera ver cómo se hace, porque uno hasta lo puede hacer uno, pero lo que pasa es que a veces los caños están muy poco, hay poco espacio entre una camisa y un caño de conducción. Entonces no cabe ahí una cinta, este, tiene que ser algo que transmita, que se cierre un circuito, que es el aparato que yo lo pasé muy rápido ahí para medir, que es muy simple, es un rollo. Eso cuando llega el agua se hace el puente ahí y arriba y arriba se sale ¿cómo es? Se prende una lamparita o hace un chillido. Entonces uno mide en el cable que está totalmente, digamos, escrito, mide a qué profundidad está, Pero ¿no? sería como un automático mecánico, digamos, poner Claro, algo así. exactamente, y cuando cierra el circuito abajo, esa pila, ¿no? A batería. Cuando cierra el circuito abajo, se prende, ¡boom! Uno mide y dice, ah, mira, el agua bajó tantos metros o está a tal profundidad. Eso es simple, pero no en todas las perforaciones se puede hacer, ese es el tema, habría que ver. Lo ideal es hacerlo como se está haciendo en realidad, decirle, mira, yo quiero que me dejes preparado todo para medir arriba, a ver en qué profundidad estoy. Y supóngase que ya el pozo está hecho, No, hay veces que se puede hacer, no, sin que lo hayan preparado, se puede hacer. Eso va a depender de la, el de lo espacio, que ¿no? Entre la camisa y la del espacio, tubería. claro, claro, del espacio hay que verlo. Hay que, hay Ah, que, hay que ver ese tipo de cosas. Quizá va a depender también del tipo de perforación que hicieron, ojo, que por ahí cementaron, no sé. Por eso digo, tiene varias variantes, pero se puede hacer, sí, sí, perfectamente. Y es lo ideal, es lo que hay que hacer. Es como tomarnos nosotros la presión, lo mismo. Sí, sí, nosotros estamos en la zona de San Miguel, tengo varios lugares con perforaciones, son comunes, digamos, está el sí, pozo, el escamizado y la sí, tubería por dentro, ¿no? O sí, sí. sea, no es muy complejo, digamos, o sea, es complejo, pero no está cementado, quiero ¿Vos te lo decir. hacen al pampeano o a la buena puerta? Al pampeano, todo. Ya estaba, yo cuando ya empecé a administrar los lugares ya estaban hechos. Arriba, claro, 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 No sabría claro. quién es. Sí, 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 sí. No, pero se puede, eso sí se puede, ¿eh? Eso se puede, siempre y cuando te digo, el pozo lo permita. Pero hay pozos que lo permiten también después, ¿no? Bárbaro, sí, sí, yo me lo anoté, así que vamos a ver si lo podemos poner en práctica, el automático mecánico, ponerlo ahí. Buenísimo, gracias Jorge, muy No, al amable. contrario. Después, Ahí perdón, Juan después hay tiene otra. otra pregunta, Jorge. No, perdón, y después, para terminar con la Ah, sí, medición. sí. No, después hay otra que, claro, es una pequeña inversión, pero hay que hacerlo. Uno puede hacer lo que se denomina un piezómetro. El piezómetro es una perforación de diámetro muy chico que sirve solamente para medir, meter y medir y a lo mejor sacar una muestra de agua. Eso se puede hacer muy cerquita de la perforación, muy cerquita, y hacerla hacer y ya está. Con eso sirve perfectamente. Ah, ok, está bien. Y si es agua que se está sacando para inversiones y para producción, lo vale perfectamente. Genial,
Genial, Jorge, muy amable. No, al contrario, no, al contrario. Dale, Juan, ¿vos No, querías no, solo un preguntarle comentario. algo? Nosotros también tenemos problemas con lo mismo que menciona Gustavo y obviamente que lo que dice Jorge es lo ideal en cuanto a tener claro el nivel de agua de la bomba, pero nosotros lo que hacemos es reforzamos los refuerzos en los tableros eléctricos, o sea, vos ponés sensores que lo que hacen es que cuando la bomba empieza a consumir de más, que es cuando la bomba Claro, no está circulando agua, eso te la corta la bomba. Es decir, la claro, bomba no arranca cuando tiene niveles de consumo por cierto grado. Entonces eso lo que hace es evitar que se queme la bomba, ¿me entendés? O sea, Ah, obviamente la perforación no te perfecto. pero evitás quemar la bomba porque tiene una protección que cuando empieza a consumir de más, que generalmente está Corta. relacionado con que no toma agua, te lo corta, ¿me como entendés? una bomba inteligente, digamos, claro, como las robo inteligentes. Es como si fuera un disyuntor o una térmica más específico, y cuando levanta, cuando consume más de lo que tiene que consumir la bomba en amperes, digamos, corta. Entonces ahí evitás que se queme la bomba. No te va a andar, pero por lo menos no se te quema. Si no, pasa lo que decís vos, la bomba anda en vacío chau, hasta que se quema. ¿Mm? Genial. Buen dato, gracias. Está muy bueno, sí, muy bueno. Muy bueno. Bueno, listo, creo que terminamos. Te doy Sí. las gracias nuevamente, Jorge, muy No, completo. al Y contrario. Les bueno, agradezco. yo